Y le agradezco mucho a Dyer Leal, que es director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Manuel Feregrino, doctor, perdón, Ciro está ausente Manuel. esta mañana, perdón. Disculpa, Manuel. No, al revés, doctor, muchas gracias. Bueno, se presenta entonces de entrada, primer comentario, doctor, sobre en Palacio Nacional como un documento que apoya, que soporta los resultados positivos de una estrategia de seguridad, punto aparte que muchos comentarios ha generado en estos años. ¿Para ustedes puede ser un elemento justo de esta consideración que apoye esto desde Palacio Nacional? Mira, Manuel, el INEGI tiene como misión producir información útil para la toma de decisiones en política pública. Para nosotros, la cosa más importante es poder tener información confiable. La interpretación que se haga de esta información en la administración pública, en la sociedad, eso no corre por cuenta de nosotros. De manera que yo soy estrictamente... solo presento la información. Correcto. Bueno, y a partir de esto, justamente, en el 2022 el INEGI estimó que 10.5 millones de hogares, el 27.4% del país, tuvieron al menos una o uno de sus integrantes como víctima del delito. Porcentaje menor al del 2021. ¿A qué se debió, doctor? Manuel, mira, estas encuestas se hacen directamente en hogares, a diferencia de otras que se pueden hacer ya sea en empresas o en la calle, etcétera. Estas son encuestas a hogares. Y se le pregunta a la población adulta, es decir, de 18 años y más, su percepción sobre distintos fenómenos relacionados a la victimización o la percepción de las autoridades en el último año. Entonces, estos resultados que tenemos el día de hoy son respuestas de la población respecto de sus percepciones del 2022. Y la tendencia en general, por ejemplo, a la prevalencia delictiva, es decir, al número de víctimas en estos hogares, ha ido a la baja paulatinamente del 2017 al 2022. De forma similar, la incidencia, es decir, el número de delitos que la gente reporta, ha venido a la baja sistemáticamente desde 2017. En 2022, la incidencia de delitos, es decir, el número de víctimas por 100.000 habitantes, se reportó en 28.701, cuando en 2021, por ejemplo, se reportó en 30.786. Y para la prevalencia, es decir, el número de víctimas, en 2022 se reportaron 22.587 y en 2021 24.207. Y estos datos son estadísticamente significativos, es decir, no se deben al azar. ¿Y se deben a qué, doctor? ¿A qué? Para tratar de que lo entienda, ahora sí que lo entendamos todos como audiencia, ¿a qué exactamente se debe esa disminución en todo caso? A las respuestas de la población. Sí, de acuerdo, pero ¿a qué se debe? ¿Porque los están asaltando menos? ¿Porque tienen menos incidentes delictivos? ¿Porque se meten menos a su casa a robar? ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta que dan, a qué obedece, pues? ¿A qué señala? ¿A qué dirige? Pues, mira, Manuel, la población reporta en general una menor incidencia de distintos tipos de delitos. Por ejemplo, bueno, eso por un lado, y por el otro también reportan una cifra oculta un tanto menor. Los principales delitos que se reportan en el país siguen siendo fraude, extorsión y robo. Ahora, en este último año, es decir, en 2022, el fraude se reportó con una tasa de 5.770 por 10.000 habitantes, es decir, un poquitito menor que en el 2021, que fue de 5.907. Para robo o asalto, hubo una diferencia estadísticamente significativa. Este año sobre el año pasado se reportó 5.689 A ver, vamos a tomar la llamada del doctor Dyer Leal. Algo está pasando en la comunicación porque perdemos los detalles. Y le decía, de por sí es complicado, Sofía, el asunto de los números. Si perdemos detalle de lo que nos está explicando, bueno, pues
Porque además ya vimos que es un filito como muy especial, ¿no? Muy delicado. ¿Cómo lo entendemos, no? Sí, es como muy... Buenos datos, malos datos. Justamente porque, por ejemplo, a mí me llama la atención el dato de la cifra negra, que es este dato de los delitos que no se denuncian y de estas personas que reportaron haber sido víctimas de algún delito. Digamos, en este año, que son los datos de 2022, el 92.4% fue de cifra negra. Y el año anterior fue 93.2%. Entonces, la diferencia en números totales puede parecer muy poca, pero mi pregunta justamente para el doctor Dwight Dyer es si para ellos, que son los especialistas en esto, es un dato significativo o podemos decir que se mantuvo igual la cifra negra. A ver, doctor, si escuchó la pregunta, ¿nos ayuda? Sí. Por supuesto. Mira, la cifra negra o cifra oculta se mantiene más o menos en los mismos niveles durante mucho tiempo porque las características de la sociedad, digamos, para que la cifra negra disminuya, se requiere tanto de acción de la sociedad, es decir, que ellos denuncien, como acción de las autoridades, que ellos actúen. Entonces, esos son cambios que se dan muy paulatinamente en la sociedad conforme cambia la percepción de confianza en las autoridades. De manera que por eso la cifra, digamos, el valor de la cifra negra a lo largo de la última década ha variado muy poquito y fluctúa alrededor del 93%. Entonces, los estados, doctor, donde más, digamos, esto ha sido en ascendente, le reportaron más, hay algunos estados que estamos viendo que efectivamente, no sé si por población, no sé si por incidencia, no sé por qué, pero le han reportado mayor cantidad de delitos. Mira, la distribución territorial de los delitos cambia conforme cambian las condiciones económicas, sociales, o incluso políticas en los estados. Okay. En esta última, en BIPE, tenemos, identificamos el delito más frecuente siendo fraude para 17 estados. Principalmente el fraude se identificó como el principal delito en la zona norte del país, pero también en Jalisco, Colima, Aguascalientes, en la península de Yucatán. Okay. La extorsión se identificó como el delito más frecuente en 10 entidades, siendo principales pues, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, o los estados del sur del país, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Y finalmente el robo o asalto en calle se identificó como el delito más frecuente en 5 entidades, siendo Guanajuato y los del centro del país, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, los principales. Entonces, esto va cambiando conforme cambian las políticas públicas y este fue el resultado en este último año. Bien, pues le agradecemos mucho, doctor. Habrá que revisarla una y otra vez. Sé que los estudiosos, por supuesto, los documentos que ustedes generan, especialistas que nos han estado escribiendo mientras lo escuchan en materia de seguridad, hacen sus valoraciones y vaya, lo entendemos muy bien, porque la primera pregunta que le hago tiene que ver más bien con una valoración que usted nos dice, evidentemente no es algo a lo que ustedes se dediquen, es presentar datos y a partir de los datos entonces sí que vengan especialistas de colegios, de organismos especializados en la observación de la seguridad, del secuestro, etcétera, y que hagan entonces sí sus evaluaciones, ¿no? Y ya las ponen en la parte política, pero justo sirve precisamente para que todas estas pues personas entiendan bien o mal la discusión que tenemos sobre la violencia en el país, que eso parece un asunto que no se discute, ¿no? Casos como los de Puebla que veíamos el fin de semana, números de asesinatos por nada más, por ejemplo, de personas asesinadas el día de ayer, nos dan la percepción de algo. Y cuando vemos los números venidos del INEGI, pues uno tiene que voltear y decir, bueno, pues entonces hay que verlos con atención. ¿Cuánto sí y cuánto no, doctor? Y creo que para eso es perfectamente pues muy valorable el trabajo que ustedes están generando. De eso se trata, ¿no? Sí, Manuel, muchas gracias. En ese sentido, nada más un breve comentario. Sí. Tomar en cuenta que la ENVIPE se hacen las preguntas sobre el año anterior, así es decir, en este caso 2022. Y muchas veces las percepciones, digamos, del día a día, pues están teñidas por los eventos precisamente actuales, pero hay que tomar en cuenta entonces que las preguntas sobre esta encuesta se hacen sobre el año anterior
y las preguntas sobre percepción de las autoridades se hacen sobre los meses del comienzo del año, es decir, entre febrero y marzo de este año. Sí. Sí. No, sí, para que se tengan frescos los datos, ¿no? Porque además, a ver, imagínense, enfrentarse a un Ministerio Público o le dicen que no denuncie o le dicen que llegue a un acuerdo irregular. Son cosas que no se le olvidan de repente a las personas que tienen esta experiencia, ¿no? Sí, sin duda las causas de por qué hay esta cifra negra, por ejemplo, las causas sobre la no denuncia, son muy interesantes. 60%, un poco más, casi 70% de estas causas se deben a fallas de la autoridad y el 40% se deben a otras causas. Y las causas atribuibles a la autoridad, por ejemplo, las más comunes son porque se considera una pérdida de tiempo ir a denunciar, por la desconfianza en la autoridad, porque los trámites son largos y difíciles. Entonces, son cosas que hay que vencer, tanto en la sociedad como en las autoridades, para que tengamos una mejor respuesta. Pues como siempre, muchas gracias a todo su equipo, doctor, a todo el equipo del INEGI por permitirnos esta información y saludos a todos allá. Muchísimas gracias, Sofía Manuel, un abrazo. Gracias, doctor. El doctor Dyer Leal es el director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI.